Juntos decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom, mis hermanos. Shalom. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por su infinito amor en medio de nosotros. Agradezco a mi hermano Guillermo y a Selena por haberme invitado a compartir en esta asamblea virtual de nuestra comunidad Misionero de Jesús en Los Ángeles, allí en California. Y qué bendición más grande para mí estar compartiendo con ustedes, sabiendo que Dios sigue obrando en nuestra vida y nos sigue confirmando en la fe a cada uno de nosotros. Esta noche yo voy a aprovechar para aumentarme la fe y al mismo tiempo ustedes también puedan aumentarse la fe, especialmente en estos tiempos con todos estos acontecimientos que estamos viviendo, que nos van a, en cierta medida, marcar no solamente la vida personal, humana, hasta este tiempo, sino también nuestra vida espiritual. Y por eso vale la pena que hoy nosotros entremos en la reflexión y podamos a través de la palabra ir poco a poco cada uno de nosotros reflexionando para que en Dios esté puesta toda nuestra confianza. En San Juan, en el capítulo 15, versículo 16, les repito para que lo busquen, San Juan capítulo 15, versículo 16 y 17, Jesucristo va a dar una promesa, va a dar también al mismo tiempo una enseñanza, va a indicar un camino que tienen que seguir los discípulos y los apóstoles y hoy también nos corresponde a nosotros. La palabra de Dios dice lo siguiente, San Juan capítulo 15, versículo 16. Escuche usted y 17. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto pues es lo que les mando, que se amen unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aquí ha marcado precisamente Dios unas indicaciones que vale la pena que hoy nosotros la tomemos. Y a partir de estas indicaciones yo he titulado hoy precisamente la enseñanza de este día en esta asamblea virtual. ¿Qué nos dice la palabra? Específicamente que Él nos ha escogido a cada uno de nosotros. Queridos hermanos misioneros de Jesús, queridos hermanos que están a esta hora enlazados a través de estas asambleas y que están pendientes de este mensaje, hay algo poderoso que tú tienes que comprender, entender y llevar a la profundidad de tu corazón esta noche. Y lo que tienes que tomar en cuenta es que en este caminar de Dios, precisamente es Dios que nos ha escogido a cada uno de nosotros. En otro sentido, estamos presentes en este mundo, no formamos parte de este mundo, seguimos aquí nosotros inmersos, pero Dios no ha querido apartarnos, sino que nos quedemos aquí. Solo que hay una visión clara de parte de Dios entre nosotros. Y es que somos escogidos por el Señor, somos escogidos por Dios. Dios nos ha escogido precisamente a este caminar. La gran mayoría de nosotros en este sendero de la fe que poco a poco vamos llevándola todos los días, muchas veces nosotros creemos que el esfuerzo que yo haga, que toda mi pasión que yo ponga precisamente en el encuentro con Dios es lo que a mí me hará precisamente más cercano a Dios. La verdad que es Dios que se ha acercado a nosotros. Y la manera más concreta que se marca como ese acercamiento es que Él envía a su Hijo único para que dándonos a nosotros, a su Hijo, y el Hijo dándose a nosotros en
cuerpo y alma, en su divinidad, a cada uno de nosotros nos da, sobre todo si tenemos fe, si seguimos conforme sus mandatos, la vida eterna y la vida que es para siempre. Lo primero que tenemos que meditar esta noche es que tú y yo tenemos que decirnos a nosotros mismos: no he sido yo que te he escogido, has sido tú que me has escogido a mí. Humildemente yo lo reconozco. Lo que yo tengo como testimonio, lo que yo tengo como talento, lo que yo tengo como comunidad, lo que yo vivo todos los días desde el aspecto espiritual, todo viene de ti, porque tú eres el que me ha escogido a mí. Esto es algo importante para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que decirnos? Dios me ha escogido a mí. Cuando uno empieza a pensar de esta manera, uno empieza a comprender y empieza a valorar lo creyente. El creyente empieza a valorar verdadera y auténticamente lo que es, porque esto es algo fundamental. Si Dios está, entonces yo me encuentro bien, porque es Él que me ha escogido a mí. Esto es algo. Pero esa escogitación, ¿cuál es el sentido? Primero, para que demos frutos. Oye, muy bien. Es lo primero, para que tú y yo demos fruto. Esto es algo importante. Por eso, alrededor de nosotros siempre vamos a ir teniendo personas que se nos acercan, personas que nos expresan cuán bendecidos son con cada uno de nosotros, porque ha sido a través del testimonio nuestro, ha sido a través de nuestros talentos, de los dones que Dios ha ejercido en nosotros, que nos hemos presentado a algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo, a alguien en la iglesia, y esta persona no tiene otra opción que a través de ese ejemplo, que es la mayor alegría que puede tener un cristiano, dar testimonio de la fe, trae consigo dar fruto. Cada uno de nosotros, de este encuentro con Dios, de esta escogitación que tenemos con Él para con nosotros, lo más importante es que demos fruto. Hay de nosotros si teniendo a Dios no queremos ejercer precisamente en Dios en nuestra vida espiritual. Porque entonces vendrá un reclamo de parte de Dios, como en aquel momento cuando Él hablaba precisamente de los talentos, que los deja el encargo, Él se va y dice, y luego pide cuentas, y uno lo puso al banco, otro lo guardó completo y otro pues lo enterró. Y al final Él pide cuenta, y aquel que lo enterró pensando que era la mejor opción para no complicarse la vida, al final fue a quien se le quitó, y al que tenía mucho pues se le dio más, y al que tenía poco pues entonces no se le volverá a dar más. Tenemos que tener muy claro, cada uno de nosotros, los misioneros de Jesús, los que estamos firmes en la fe, y es que hemos sido escogidos por Dios, hemos sido nosotros elegidos por el Señor para que demos frutos. Querido hermano y hermana, yo sé que las dificultades hoy son tremendas. Quizás la condición humana de cada uno de nosotros hoy es difícil. Cuando antes quizás nosotros podíamos aportar, podíamos ayudar, éramos quizás bendecidos económicamente y así ayudábamos y así venían los frutos, porque todo lo que teníamos nosotros lo poníamos al servicio del Señor. ¿Y qué es algo que tenemos que tomar muy en cuenta también? Aparte de que hemos sido escogidos para dar fruto, Dios quiere que ese fruto permanezca. Y esto es tremendo, porque entonces aquí es donde nosotros, los líderes de nuestra comunidad, especialmente los servidores que están ahí, los que tienen tiempo de ser misioneros de Jesús, tenemos que cuidar de nuestra comunidad para que esos frutos que se han ido dando conforme el tiempo, nosotros logremos que permanezcan. Esto es algo importantísimo. Hay de nosotros si descuidamos a algún hermano, alguna oveja, quizás por situaciones diferentes, distintas, circunstancias, adversidades. Esta oveja quizás ha sido de las ovejas que se han descarriado y uno dice, bueno, pero si se fueron, hermano,
Lo importante es que sí ha sido un fruto de la evangelización, un fruto de parte de Dios cuando nosotros también ayudamos al proceso de conversión de esa persona. Tenemos que ayudar para que esos frutos permanezcan. La perseverancia es importante. Perseverar es importante. Por eso, hermano misionero de Jesús, es importante perseverar en las escuelas de fe. Es importante perseverar en nuestras asambleas. Es importante que nosotros perseveremos en las actividades que tiene la comunidad. Es importante que nos conectemos cuando somos cada uno de nosotros, pues, invitados a convocatorias de este tipo para que permanezcamos, porque lo importante del fruto es que permanezca. Y eso es una de las formas en cómo Dios quiere afirmarnos en la fe, porque primero quiere que nosotros demos fruto, pero que ese fruto permanezca. Misioneros de Jesús, tenemos que atender esas dos principales pilares que tenemos en la comunidad. Los que nacen fruto de la conversión y los que permanecen fruto también de la conversión. Si nosotros cuidamos cualquiera de los dos pilares, iremos notando poco a poco cómo no se da el cumplimiento de la palabra. Hoy los líderes, hoy los servidores, hoy cada uno de nosotros tenemos que empezar a visualizar y empezar a ver que es importante que ese fruto permanezca. Eso es importante. Y luego dice que todo lo que nosotros pidamos al Padre en el nombre de Jesús, nuestro Padre nos concede. Y esto es algo importante porque aquí es donde se da para cada uno de nosotros el poder de la fe. Mira cómo el mismo Dios está estableciendo este poder grande que nosotros tenemos. En el escudo de nuestra comunidad hay una parte importante aquí, una palabra corta que está en el escudo, centralizado ahí, y cuya palabra es fe. Esta palabra debe de significar para nosotros, misioneros de Jesús, como algo sumamente importante y esencial en nuestra vida personal. La fe es fundamental. Y hoy dice el Señor, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, mi Padre se los va a conceder. Hay que desarrollar el poder de la fe en medio precisamente de esos frutos que Dios a nosotros nos está dando y nos va a dar. Los frutos que nosotros tenemos y los frutos que tiene también nuestra comunidad, los hermanos, los que están cercanos ahí. Y esto es algo importante para nosotros. Y al final de este texto bíblico nos manda que nos amemos. Esto es necesario en nuestra vida personal. Es necesario que cada uno de nosotros vayamos también sintiendo este amor. Vamos a pedirle a Dios, vamos a luchar a Dios que con estos dos pilares fundamentales que tenemos, los frutos que vamos sembrando y los frutos que van permaneciendo, cada uno de nosotros empecemos también de la manera más atenta a amarnos en medio de nosotros. Esto es difícil. Yo comprendería las actitudes, acciones que tenemos cada uno de nosotros, algunos de una manera, otros de otra manera, por nuestra vida personal. Aquí quizás es de la forma como hayamos crecido, quizás hemos sido algunos miembros de familias donde quizás la expresión de amor no ha sido palpable en nuestra vida y nos cuesta expresar el amor. Y eso ha traído dificultades en medio de aquellos hermanos que son expresivos y les gusta expresar de esa manera el amor. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Primero, comprendernos, entendernos, pero hay algo que nosotros tenemos que seguir y continuar cada uno de nosotros cultivando, y es el amor. Esta debe de ser una comunidad de amor también, de fe y de amor en medio de nosotros, porque eso es lo que Dios nos está mandando. Y el amor pues estará presente en medio de nosotros cuando empecemos nosotros a caminar. Pero caminemos juntos, caminemos de la mano, porque es Cristo que va dirigiendo el sendero
Él va dirigiendo y nosotros vamos tras de Él, que es el camino, tras de Él, que es la verdad, tras de Él, que es la vida. Hay de nosotros, líderes de nuestra comunidad, que creamos que somos nosotros los que dirigimos, que somos nosotros los que marcamos. No, es Dios que ya marcó el camino que tenemos que recorrer. Y ese camino, ese sendero está lleno de amor. Pero los líderes somos los primeros que vamos a ir detrás de Jesús, practicando precisamente esta virtud grande que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces es necesario que nos amemos. Es cierto, los frutos que van a permanecer estarán ahí. Y quizás por situaciones de carácter humana, personales, muchas veces estos frutos entre cada uno de ellos, porque son parte de un mismo cuerpo y tienen diferentes funciones. Al final no hay un entendimiento práctico, pero a cada uno de nosotros que somos miembros, nos tenemos que recordar que nosotros estamos guiados por la cabeza que es Cristo. Y que si nosotros, haciendo una función importante en medio de la comunidad, en la parroquia, nosotros nos sometemos a la cabeza que es Cristo, pues entonces Él dirá, Él estará y Él permanecerá en medio de nosotros, dándonos las alegrías más grandes que podamos nosotros tener. Así es que hay que caminar conforme a esta voluntad. Por eso yo quiero hoy dar este tema que he titulado Destinados a dar frutos de fe. A eso estamos destinados. ¿A qué estás destinado tú? A que des frutos de la fe que hemos puesto en Cristo nuestro Señor, de la fe puesta en el Señor. Y esto es importante en nuestra vida. Ya Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, él nos dice que nos quiere dar paz y no desgracia. Y un porvenir lleno de esperanza, dice la versión latinoamericana, la Biblia latinoamericana. Jeremías 29, 11. Dice, yo les doy a ustedes, lo que quiero darles es paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay todos estos grandes acontecimientos en medio de nosotros? Y aquí es donde nosotros confundimos muchas veces los acontecimientos de carácter político, social, eclesiástico o de lo que pueda suceder, que muchas veces somos personas que no logramos comprender porque al final creemos que si es voluntad de Dios, entonces hasta todo es voluntad de Dios. Incluso llegamos nosotros a señalar hasta los frutos malos son frutos del Señor. Y eso no es cierto. Todo lo bueno viene de Dios y lo que viene de Dios, entonces lo que Él nos dará son cosas buenas, son acontecimientos buenos. Todo lo bueno viene de parte del Señor. Dice que muchos nos hemos preguntado, bueno, y este virus, y esta pandemia, y esto que está sucediendo, ¿por qué Dios lo ha permitido? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido quizás a un amigo, a un hermano, algún familiar que ha muerto a causa de esta pandemia? Y nosotros decimos, bueno, pero ¿dónde está Dios para que me confirmen esto? Es culpa de Dios esto que está sucediendo, esto que está pasando. Hermanos, Dios quiere darnos paz, no desgracia. Lo que Dios quiere darnos a nosotros es la paz de encontrarnos con Él. Pero Dios va a aprovechar todos estos acontecimientos de carácter sociales, políticos del mundo para que nosotros podamos notar cuándo estamos fallando cada uno de nosotros con el Señor. Qué tremendo lo que estamos nosotros viviendo. Yo me he quedado sorprendido y admirado cómo a través de todo esto que está sucediendo y pasando, nosotros hemos tenido que tener más cuidado incluso con nuestra familia. No solamente en su salud, sino también en su sentir ya muy concretamente emocional, queridos hermanos.
Porque es cierto, esta pandemia nos encerró y hemos estado más cerca de nuestros hijos, pero ellos siempre han estado en nuestro hogar, ellos siempre han estado en nuestra casa y no los hemos atendido como debíamos haberlos atendido hasta hoy. Hubo necesidad entonces de este encierro para que cada uno de nosotros comprendiéramos y entendiéramos que es necesario valorar estos seres queridos que están alrededor de nosotros, que amamos y ellos nos aman. Y hoy estamos queriendo protegerlos y los protegemos. Y es precisamente entonces que Dios quiere darnos paz. Y hoy esto es lo que a Dios no le encanta, que nosotros sintamos esa paz que es de tenerlo a Él en medio de cada uno de nosotros. Y quiere darnos un porvenir lleno de esperanza. En otro sentir, esto no se termina. Esto no termina aquí. Tengamos la esperanza puesta en Dios, que esto va a continuar. Nuestros hijos tendrán que salir adelante. Nuestra comunidad tendrá que salir adelante y seguir dando fruto, y esos frutos tienen que permanecer. Y al mismo tiempo, esta fe va a incrementarse porque seguiremos viendo esos milagros cuando pedimos a Dios con fe y sobre todo cuando cada uno de nosotros nos amamos, nos queremos y estamos en el compartir. Eso es fundamental para nuestra vida. Pero hoy es necesario que comprendamos que lo que viene de Dios es paz. Lo que viene de Dios es esperanza. Si hoy tú a lo mejor en medio de todas estas dificultades que estás pasando, lo que estás viviendo entonces es una desgracia, porque yo me imagino a más de alguno orando en esta situación y decir, Señor, qué desgracia. Antes podía trabajar todos los días, hoy no puedo trabajar. Qué desgracia, me han quitado el empleo. Qué desgracia ante todo esto que está pasando, hermano. Esto no viene de parte del Señor. Tenemos que tener una visión de fe. Tenemos que comprender que lo que viene de Dios es la paz. Hoy tenemos que valorar nosotros lo fundamental y esencial que fuese de nuestra vida si no trabajáramos. Hay una riqueza grande para la familia y es que tenemos un mayor encuentro entre nosotros. ¿Cuántos padres de familia deseaban más tiempo con sus hijos, ya jóvenes? ¿Cuántas esposas deseaban mayor tiempo de sus esposos? Porque mucho trabajaban y se comprometían hasta trabajar fines de semana. Y hoy hemos experimentado la grandeza de la unidad familiar. Porque aunque haya sido complicado, aunque no hayamos cultivado verdadera y auténticamente quizás la armonía familiar, poco a poco hemos ido cada uno de nosotros sumando. Familias que no rezaban, hoy están rezando. Familias que no oraban, hoy están orando. Padres de familia que no tocaban temas importantes con sus hijos, hoy sus hijos están preguntando por la fe. Qué importante hoy los niños estando con sus madres y padres, hoy pues estudiando juntos, más de la mano. Sintiendo que su mamá, sintiendo que su papá son los auténticos y verdaderos maestros. Es difícil, lo entiendo, pero vale la pena que cada uno de nosotros comprendamos. Pero muchos de nosotros, ante todo esto que pasa, siempre nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Queridos hermanos misioneros de Jesús, aquel que se haga esa pregunta no ha tenido un auténtico y verdadero encuentro con el Señor. Porque desde el momento en que nosotros lo reconocimos como Rey y Salvador de nuestra vida, una de las mayores riquezas que llegó a nosotros se llama fe, y la fe nos permite a cada uno de nosotros sentir y hacernos sentir que Él permanece y está con nosotros todo el tiempo, a cada instante. Y ese tiene que ser nuestro caminar. Sentirlo junto a nosotros a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Pero tenemos que permanecer con Él, tenemos que estar ahí. Vuelvo a repetir, aquella persona que dice, ¿y dónde estás, Dios? Es una persona que no se ha encontrado auténticamente con el Señor.
Porque aunque estemos pasando dificultad, aunque estemos con problemas, aunque estemos enfermos, aunque estemos adversidad, Dios siempre está con nosotros. Dios tiene el control. Él permanece, hermano. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Pero estas son palabras de aquellos hermanos y hermanas que van poco a poco, quizás debilitándose a través de la circunstancia, y ven las circunstancias, ven los problemas, ven la dificultad. Y no logramos recordar aquel mensaje grande que nos enseña la comunidad en la escuela de fe y en el retiro. Cuando decidimos caminar sobre las aguas, cuando decidimos practicar la fe a imitación del apóstol Pedro, tendremos miedo. Pero la mirada nuestra tiene que estar puesta en el Señor, y si está puesta en Él y Él nos dice, ven, nosotros empezaremos a caminar, y con la mirada puesta en Él, no hay nada que nos suceda. Pero el problema es cuando nos distraemos, cuando vemos hacia otro lado, cuando no sabemos dónde está. Y andamos buscando a Dios en medio de las circunstancias, en medio de las olas, con el fuerte viento, con las olas que azotan, y empezamos a sumergirnos. Hermano, Dios permanece, está ahí, de pie sobre tus aguas. Él está ahí sobre la circunstancia. Él está ahí sobre tu problema. Él está ahí sobre tu enfermedad. Él está ahí sobre tu adversidad. Solo tienes que poner la mirada en Él y saber que está ahí. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que Él está. Misioneros de Jesús, no nos preguntemos dónde está. Lo que tenemos nosotros es nada más darle gracias porque permanece en medio de nosotros. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, Él dijo, estaré con ustedes siempre. Como dice, estaré con ustedes siempre hasta el fin, hasta el final, hasta los últimos días. Otros textos bíblicos dicen, estaré con ustedes todos los días. ¿Cuánto va a estar con nosotros? Todos los días. Y esta es una expresión que nosotros tenemos que buscar. Es una expresión que nosotros tenemos que comprender. Es una expresión que nosotros tenemos que ir visualizando, sobre todo en este sentido. Dios está con nosotros. Dios está hoy ahí contigo. Está hoy aquí presente en medio de nosotros. Él permanece con nosotros. Él está aquí. Lo que estará sucediendo en el mundo, lo que estará sucediendo en la sociedad, quizás lo vemos. Pero lo que no vemos, si es Dios, es lo que permanece, y eso es lo que vale, dice la palabra, porque eso entonces es para siempre. Tenemos cada uno de nosotros que valorar. Y esto consiste de ponerlo en práctica. Yo recuerdo haber inculcado esto aquí en mi familia, en medio aquí de mis hijos y de mi esposa. Cada vez que nosotros salimos a un restaurante en estos, bueno, no en estos tiempos, sino cuando había apertura y todo, llegábamos al restaurante, en el restaurante nos preguntan ¿para cuánto la mesa? Nosotros somos 5, pero el que iba primero siempre tenía que decir que la mesa era para 6. Porque para nosotros siempre, a pesar de las que ustedes puedan ver 5 en la familia, nosotros siempre consideramos que sentado en la mesa nuestra siempre estará Cristo junto a nosotros. Y eso mis hijos lo tienen muy claro, mi esposa lo tengo claro. Dios está siempre con nosotros. Y siempre nos sucede alguna experiencia de fe muy bonita. Y es el caso que los que trabajan precisamente sirviendo le dicen a uno, bueno, ¿cuántos son? 6, pero estamos 5. Y dice, aquí voy a poner este mantel para la persona que no ha llegado. Y pedimos. Y entonces dice, ¿qué van a pedir a la persona que no ha venido? Y nosotros le decimos, no, es que está en ayuno. No te preocupes.
Y entonces hay un momento en que esas personas empiezan a ver nuestra mesa y esa silla vacía. Y hay un momento en que nos dice, cuando ya vamos a cancelar, cuando ya vamos a pagar, siempre nos dice, no vino el invitado, no vino la persona. Yo ahí tengo la alegría siempre de decirles, sí vino y ha estado aquí. Y está aquí junto a nosotros. Ya se quedan admirados y dicen, ¿cómo? Sí, es que nuestro invitado especial para estar en ese asiento, a quien tú no ves, se llama Jesucristo. Amén. Y se le queda viendo a uno la persona, el mesero, y le dice a uno, mira, pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo es eso? Y entonces yo me pongo de pie y yo le digo, ¿sabes? Hoy ha venido aquí al restaurante, hoy ha venido aquí donde estás tú para decir que a pesar de tus cansancios, que a pesar de tus dificultades, de tus adversidades y de todo lo que estés pasando, te ama. Y Cristo ha venido a decirte que te ama. Esa persona no tiene otra opción que decirme, hermano, ore por mí. Y ahí oramos y le pedimos a Dios. Y Dios se hace presente en todo lugar donde nosotros estemos. Es que depende de nosotros. Él está junto a ti. Nosotros decimos, ¿y dónde estás, hermano? Está ahí cuando no tienes que comer. ¿Dónde estás? Está ahí cuando quizás el empleo te dijeron que lo perdiste. Está ahí cuando quizás tú en este momento estás pasando tristeza. Está ahí cuando por dificultad has peleado con tu esposo, con algún familiar y están discutiendo. Ahí está con ustedes. Solo que nuestra mirada está puesta más en las circunstancias, más en los problemas y no en el Señor. Yo estaré con ustedes siempre. Hermano, yo no sé qué estás pasando. Yo no sé si estás triste, si estás deprimido, si estás angustiado, si te sientes mal, si no sabes qué va a ser de ti en el futuro, si los proyectos que tenías, si las alegrías que tenían que venir, qué era lo que tú ibas a hacer. Hermano, todo sigue estando. Si está cimentado en Cristo, eso permanece. Los proyectos basados, confirmados en Cristo permanecen, porque Él no se ha mudado. Él está ahí con nosotros. Él permanece con nosotros. Él está cerca de nosotros. En nuestra oración de la comunidad decimos, Señor, reconozco que sin ti nada puedo, pero también sé que si tú estás conmigo, todo lo puedo. Me humillo delante de ti y te pido que aumentes mi fe. Sabes que esa oración está reconociendo que Dios está en medio de nosotros. Señor, ¿dónde estás? No te veo. No dice así la oración. Señor, ¿por qué te fuiste? Eso tampoco dice eso la oración. La oración de nuestra comunidad es a un Dios que está, que permanece, que está junto a nosotros. Cuando dos o más se pongan de acuerdo, pidan y lo que pidan conforme a la voluntad, eso es lo que recibirán. Y hoy nos decía la palabra precisamente, lo piden en mi nombre, Dios se lo va a conceder. Pero hay veces que estamos tan pendientes y estamos tan distraídos, que lo que vemos con los ojos, lo que el mundo nos dice, lo que los amigos nos dicen, es lo principal. Y cuando hablamos entre esposos, cuando hablamos con los hijos, cuando hablamos con la comunidad, lo primero que se nos viene a la mente es, no se va a poder. No lo vamos a lograr. Es imposible hacerlo. Y solo imagínense que cuando estén en ese criterio, cuando estén en esas palabras, el mismo Cristo estará en esta manera diciendo, ay, Señor, que se les olvida que aquí estoy junto a ellos, delante de ellos, que me tienen allí en la profundidad de su corazón. Hermano, llénate de esa paz que dice la palabra que Él nos trae a cada uno de nosotros. Él no nos trae desgracia. Algunos dirán, hermano, pero mira, pero es que a mí me quitaron el trabajo y yo ahí ganaba bien. Hermano, Él no te trajo esa desgracia. Prepárate. Hermano, pero es que mire, yo estoy intranquilo y en vez de prepárate. Él tiene para ti una esperanza, basa esa esperanza en el Señor.
Y ahí tienes que seguir permanentemente. Yo les voy a dejar una tarea para que estudien. Aunque ya en la escuela de fe nosotros vimos este personaje en la galería de fe 2, ahí está, en la escuela de fe. Pero hoy he querido yo tomar a ejemplo, porque ustedes, yo les veo que tienen cara precisamente de decir, hermano, tiene razón, así estábamos nosotros. Pero ustedes me dicen, pero siga, porque al que tengo aquí a la par está peor que yo. Tiene la misma situación y está igual. Siempre que yo le digo, salgamos adelante, vamos, siempre me dice, eso es lo que decís, eso es lo que pensás. Porque nosotros, en vez de aumentar la fe, porque la oración dice, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta mi fe. No es, Señor, disminuye mi fe. Y cuando Señor, reconocemos que sin ti nada podemos. Pero también sabemos que si usted está con nosotros, todo lo podemos. No, no todo. Algunas cosas. No dice eso la oración. Entonces es importante. Y la tarea que les voy a dejar es que van a estudiar un personaje, pero eso tienen mientras llega la otra asamblea virtual para que lo puedan hacer. Pero es tan bonito el texto que les voy a dejar porque todo es continuo. Son varios capítulos de la Biblia, pero todos tienen una continuidad muy bonita. Aparte que uno ya conoce el personaje, pero van a entrar en la fascinante lectura bíblica y ustedes van a estudiar. Porque yo lo voy a hacer referencia hoy, pero no puedo leerlos todos los capítulos, pero ustedes lo van a hacer. Anoten para que les quede de tarea. Van a leer Génesis desde el capítulo 37. Anótelo. Génesis desde el capítulo 37, el 38, el 40, va en 39, 40, 41, 42. Y ahí se queda con el 42, pero sé que van a seguir leyendo aún mucho más. ¿De qué personaje les estoy hablando? Les quiero terminar de hablar para que vean que este personaje se parece mucho a ustedes, mucho a mí. Este personaje del cual yo les quiero hablar es de José, el hijo de Israel, el hijo de Jacob, Israel o Jacob. José es un personaje tan callado en algún momento primero de su vida, que le tocó vivir unas circunstancias. Ese no necesitó pandemia. Ese no necesitó lluvias como estamos hoy teniendo aquí en El Salvador, torrenciales. Ese no necesitó marchas para defender las situaciones de racismo. Este personaje las tuvo que vivir en medio de su misma familia. Dificultades tremendísimas. Que hoy tú y yo tenemos que meditar algo grande. Yo les decía, estamos destinados a dar frutos de la fe. Este personaje está destinado a dar frutos de fe. Tú estás destinado a dar frutos de fe. Dile al hermano que está a la par tuya, está destinado a dar frutos de fe. Frutos de fe, no otros frutos, los frutos de la fe. A eso estamos destinados tú y yo. Ya hemos dicho en este mensaje que hemos sido escogidos por Dios, y si hemos sido escogidos por Él, tenemos un destino en Él. ¿Y qué es lo que vamos a dar? Frutos en Él. Hemos dicho que Él va a permanecer con nosotros siempre, todos los días. Entonces los frutos que estamos destinados a dar en Él son en Él para siempre. Buenos los destinos que nosotros vamos a ir dando. ¿Qué le pasa a José? Solo para ponernos en contexto. No voy a leer todos los capítulos, sino que solo el capítulo 37 y luego le voy a ir contando, porque ya estamos por finalizar el tema, algunos aspectos que usted va a ir diciendo, no, si es que si yo estoy mal,
este estaba peor que yo. No, si es que si yo he sufrido, este muchacho ha sufrido más que yo. En la medida que usted vaya comparándose, que hay personajes en la Biblia, yo puedo traer otros personajes, pero he querido para que ustedes vayan viendo cómo en Dios, cuando uno está destinado en Dios, nosotros nos tenemos que preparar a tener un máximo lugar. Y el máximo lugar que nosotros vamos a adquirir podrá ser en la fe y podrá ser incluso algunos hasta socialmente, pero todo en Él, sin olvidarnos nunca del Señor. Y a esto es algo importante que tú y yo tenemos que marcar en esta historia. Voy a leer la primera parte porque ya lo demás solo les iré contando, pero para que ustedes les den deseo de escuchar y de ir a leer. Dice el versículo 1 del 37. Usted no lo lea, si está escuchando, escúchelo, para que yo le voy a poner emoción para que usted vaya sintiendo esta lectura. Jacob se quedó a vivir en Canaán, donde su padre había vivido por algún tiempo. Esta es la historia de familia de Jacob. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaban las ovejas junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpa, que eran las concubinas de su padre, y José llevaba a su padre queja de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante, pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Una vez, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía, porque les dijo: escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Yo soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto, mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. Entonces sus hermanos contestaron: ¿quiere decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron más todavía por todos los sueños y por la forma en que él contaba. Después tuvo otro sueño que también les contó a sus hermanos y les dijo: oiga este sueño. Saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo: ¿qué quieres decir con ese sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencia? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en estas cosas y las reflexionaba. Palabra de Dios. ¿Quién es José? Es una persona como nosotros, inmersa en esta sociedad, metido en medio de un mundo donde ha sido escogido por el Señor. Y Dios empieza a manifestarse en él. Una de las cosas bonitas que vamos a notar en este José es que es celoso. Y cuando los hermanos están hablando del papá, le va a decir: papá, ya están hablando mal de ti. Eso es tener una moral cristiana. Eso es tener una vivencia de Dios. Eso es respetar a Dios. Porque respetando a tus padres, respetando a tu familia, tú respetas al mismo Dios. El menor de todos tiene el cariño del padre, y por tener el cariño del padre es escogido de tal forma que le pone una túnica. Esto se parece a la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo llega y lo que le ponen es una túnica nueva y lo revisten de hijo nuevamente. Y el hijo mayor
enojado por lo que está pasando, dice, ya a mí nunca me has dado nada. Y a Dios le dice, bueno, el padre le dice al hijo mayor, todo lo mío es tuyo, ¿qué más quieres? Pero ¿qué pasa con este muchacho? Todas las acciones que están pasando, miren, no tiene culpa de ser el menor. Él no tiene culpa de que su padre lo ame. Y los sueños, ¿y qué culpa tiene él de soñar? ¿Y qué sueña? Está soñando que los demás hermanos le están dando a él en su momento un lugar especial. Y nadie entiende. Pero nosotros sí entendemos, porque tú y yo sabemos que años después, posteriormente, a pesar de las dificultades, este muchacho se vuelve una persona importante. Se vuelve una persona importante de tal manera que cumpliéndose los sueños, los dos sueños de su padre, de sus hermanos, va a tener que haber reverencia. Pero en este momento no lo entenderá. Yo a ti te puedo decir, querido hermano misionero de Jesús, prepárate porque en el futuro, en la esperanza, muchos de nosotros te buscaremos y ahí estarás tú para nosotros y serás una persona importante. Serás una persona que, aunque en la visión tú la tienes muy claro a través de la fe, quizás no has llegado concretamente a tener muy claro ese sentido. Pero ahí es donde llega precisamente Dios a nuestra vida. ¿Quién era este joven? Un joven escogido por el Señor. ¿Quién eres tú? Ya hemos hablado, es una persona escogida por el Señor. Con dificultades. A hasta la misma familia lo odia, hermano. ¿Qué problema más grande es ese? Sueña, tiene visión, está lleno de Dios y todos están ahí. Solo su papá tiende a ver si esto lo va a reflexionar o no. Y él en realidad va a pasar en este tiempo. Quizás tú estás pasando dificultad. Pocos te entienden porque eres un hombre de fe. Pocos en casa quizás no comprenden lo que tú estás viviendo, la visión de fe que tú tienes, el buen comportamiento que tú haces. Y hay familia tuya, hermanos tuyos, compañeros tuyos que en vez de amarte te odian. Aunque la palabra al principio nos está llamando a amarnos, cada uno de nosotros. ¿Qué le hicieron aparte de eso? Un día estaban sus hermanos con las ovejas y el papá lo manda que vaya precisamente, eso ya lo tiene el versículo del 36 en adelante, y bueno, el 37, 38, 39, ya tú lo vas sirviendo. Pero ¿qué resulta? Su padre manda que vaya a ver a sus hermanos. Él se pierde, José. Pregunta a una persona dónde están, le dicen dónde están, pero cuando llegan los hermanos, en vez de sentirse alegres por su llegada, se empiezan a burlar de él por el don que tiene precisamente de los sueños. Y como lo odiaban, a pesar de que el hermano mayor no estaba muy de acuerdo, lo agarraron y lo metieron a un pozo. Y decían, matémoslo. Pero el hermano mayor decía, no puede ser, no puede correr eso por nuestras manos. Al final pasó una persona que iba a otro lugar. Lo sacan del pozo y le venden a este joven. Ellos habían matado un ternero, llenaron de la sangre del ternero la ropa que le quitaron, que había sido la ropa que su padre le había dado. Y así se la llevaron a su papá y le dijeron, encontramos esto en el camino y no sabemos qué pasó. Pero entonces dice que el papá empezó a llorar y tuvo luto y él dijo, voy a tener luto de aquí hasta que yo me vuelva a encontrar con él. Toda la vida. A pesar de la tristeza del papá, sus hermanos no contaron que su hermano había sido vendido y que no había sido
muerto por las fieras, porque el papá dijo seguro algún animal. Qué dificultad más grande. Yo no sé, hermanos, qué sería de nosotros si estuviéramos solos en un pozo. Muchas veces uno se siente de esa manera. ¿Y qué va a ser de nosotros si no tenemos nada? Si la familia tampoco me quiere, si no hay nada de lo que yo tenga, si no soy nadie, no tengo documento, no tengo legalidad en este país, yo no sé qué hacer. Y uno empieza a tener esa visión. Y lo dan por muerto. Pero tiene una bendición. Al final, la persona que se lo lleva donde una persona importante, lo vende y se pone al servicio de la persona que lo compró y se porta tan bien. Mira, ahí vienen las cosas importantes. Empezó a tener verdadera fe, al punto tal que le sirvió al amo y dice que el amo ya no hacía nada. Pero se encuentra con otro problema, ya tiene la condición. Él manda a todos los trabajadores y su jefe tiende a decirle todo lo mejor, tiende a darle lo mejor. Al punto tal que encuentra otra dificultad. ¿Sabe cuál es la dificultad? La esposa de este amo que tiene una intención mala y quiere que José tenga relaciones íntimas con ella y José no lo permite. Dice que no le puede fallar a su amo. Un día la mujer le quitó a la fuerza, cuando José se rechaza, le quita la ropa y ella gritó a los sirvientes y a los sirvientes le grita diciendo: este joven quería abusar de mí. Cuando el esposo llega, el amo llega, le cree a la esposa y ¿sabe lo que hacen? Meten a un calabozo precisamente a José y lo vuelven a meter otra vez en un lugar expreso. Hermano, otra dificultad más. ¿Cuántas dificultades llevas tú? ¿Cuántas dificultades tiene José? Otra dificultad más. Pero en esa cárcel pasa algo importante. Ahí se encuentra con un copero del rey, con un panadero del rey. Y precisamente una de estas personas lleva noticias al faraón para que José interprete un sueño. Y al final, el faraón, viendo que José caminaba conforme la voluntad de Dios, lo hace gobernador de Egipto. Y gobernador es el segundo después del faraón. Y siendo siendo gobernador del faraón, hay una sequía en toda la región, al punto tal que la familia de sus hermanos tienen que venir a pedir al rey comida. Es José que hoy les pide a sus hermanos, les pregunta por su padre y tiene que regresar. Luego traen a su hermano menor y luego manda a traer a su papá y luego él se presenta. Pero ya ellos se han mostrado tal como el sueño primero lo había anunciado. Y hoy José, a pesar de todo lo sufrido, no tiene otra opción que amar a esta familia. Y gracias a todas estas circunstancias, problemas, llegó a José la bendición más grande, y es de cuidar no solamente a su familia, sino a su mismo pueblo. Queridos hermanos, nosotros estamos destinados a dar fe. Yo no sé cuál es el pozo en el que tú estás sumergido hoy. Quizás saliste de uno, pero luego ha venido otra dificultad más. Yo no sé en qué cárcel estás hoy. ¿Qué sientes tú que te tiene preso? También, querido hermano, en este momento yo quiero decirte, si estás destinado a dar frutos de fe, solo prepárate. Dios irá abriendo un camino donde nosotros creemos que no hay. Hoy es un tiempo difícil. Quizás han llegado malas noticias a ti.
pero tú no ves más allá de la situación, de las circunstancias. Yo quiero invitarles hoy a tener una visión de fe, que si somos escogidos por Dios, hay cosas grandes y maravillosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Bendigamos al Señor. Démosle gracias a Dios porque es grande y inmenso es su amor. Les invito a orar. Padre amado, te damos gracias en este momento por indicarnos el camino a través de tu palabra. Gracias, Señor Dios, porque a pesar de mi situación, de mis circunstancias, hoy puedo comprender que yo estoy destinado en ti a dar frutos de fe. Y que esos frutos incluso vendrán acompañados de bendiciones para poder bendecir yo al mismo pueblo, a mi pueblo, a tu pueblo, Señor. Padre, te quiero pedir por aquellos hermanos y hermanas que están en sintonía de esta asamblea virtual y que quizás quitando la mirada en ti, no viéndote a ti, están pasando dificultades espirituales. Renueva, Señor Dios, a través de este mensaje y de tu palabra, ese encuentro con ellos. Bendice a mis hermanos, dales de tu paz, envuélveles con tu amor. Dale, Señor Dios, de tu Espíritu Santo para que tengan una visión de fe y que esa visión llegue mucho más allá, sobre todo, Señor Dios, que llegue a la intimidad del corazón. Mi hermano, yo quiero invitarte hoy a que no mires tu problema, no mires el calabozo en el que estás, no mires la cárcel, no mires la situación, no mires quién te está acusando, no mires los gestos de las personas que te desprecian. Hagamos como José. Digamos firmes, creyendo que en Dios nosotros tenemos siempre puesta nuestra confianza. Y ahí donde estás, querido y amado hermano, quiero que empieces a ver a Jesús. Míralo. Está ahí contigo, está con tu familia, está cerca de ti. Nunca se ha ido. Él tiene el control, Él permanece ahí. Y dile, Señor, yo aquí estoy también contigo. A pesar de mis situaciones, a pesar de mis circunstancias, quiero ser como José. Que tú siempre estuviste con él y al mismo tiempo siempre le confirmabas. Y siempre, Señor Dios, le acompañaste. Yo quiero ser así. Acompáñame, Señor, porque yo estoy destinado como hijo tuyo a dar grandes frutos. Y yo tengo puesta mi mirada conforme la promesa en que tendré éxito, Señor. A pesar de que no veo, a pesar que hay dificultades, a pesar que están pasando muchos años, pero en ti está puesta mi confianza. Amados hermanos, yo le pido a Dios en el nombre poderoso de Jesucristo que les aumente la fe, que les llene de fe, que llegue a la profundidad del corazón de cada uno de ustedes y reavive aquella promesa que llegó a sus vidas en el primer instante en que ustedes decidieron entregarle su vida. Dios no se muda, Dios está con nosotros. Él está cerca y está hoy haciéndote sentir que te ama. Gracias, Padre amado, porque lo que hemos pedido, mis hermanos lo han pedido y algunos estamos dando acción de gracia, lo hemos hecho en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, que en unidad con el Espíritu Santo, tres personas distintas son un solo Dios verdadero y viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, muchas gracias. Que Dios les siga acompañando y recuerden, la meta es el cielo. Shalom, mis hermanos.